El bautismo. Un bebé recién nacido viene a este mundo con el alma sobrenaturalmente muerta. Posee plenamente la vida natural. Tiene todas las facultades y poderes, algunos aún no desarrollados, que le corresponden estrictamente como ser humano. La capacidad de ver, oír y sentir, el poder de razonar, recordar y querer, tiene todo lo que es propio de la naturaleza humana, pero nada más. La razón de que no posea nada más está en el fracaso de nuestro padre Adán, en ganar para él ese algo más que Dios nos quería dar. Dios, al crear a Adán, además de la vida natural, le concedió otra sobrenatural. Dios inhabilitaba en el alma de Adán, haciéndole partícipe de su misma vida divina. En cierta manera, como la madre comparte la suya con el hijo que lleva en las entrañas. Todas las acciones de Adán tenían un valor sobrenatural, además de su valor natural. Cuando la vida de Adán en este mundo terminara, no entraría en una vida sin fin de mera felicidad natural en el limbo. Estaba destinado a pasar de la unión con el Dios invisible a la unión con Dios visible, a participar con el éxtasis inefable de la eterna felicidad divina. Esta vida sobrenatural que Adán gozó, una vitalidad espiritual impartida por la inhabitación divina, es llamada por los teólogos gracia santificante, según el designio divino. La gracia sobrenatural iba a ser la herencia que Adán transmitiría a su posteridad, para asegurarla para sí y sus descendientes. Una sola cosa era necesaria: obedecer el mandato de no comer del fruto de cierto árbol del jardín del paraíso. Lo que siguió es de todos conocido. Adán rehusó realizar ese acto de obediencia. Se escogió a sí mismo en vez de a Dios. Cometió el primer pecado de la humanidad, el pecado original. Adán, al rechazar a Dios, rechazó su unión con Él. Extinguió en su alma la vida sobrenatural con que Dios le había dotado. Perdió la gracia santificante, no solo para sí, sino también para sus descendientes y para siempre. Como Adán era el género humano cuando el pecado fue cometido, todos los hombres estaban presentes en él. Y la gracia santificante, recordemos, es algo a lo que el hombre por naturaleza no tiene derecho. Era y es un don absolutamente inmerecido, un tremendo regalo que Dios ofrecía a la humanidad por medio de Adán, un obsequio que éste apartó dando un manotazo a la mano extendida de Dios. En su amor sin medida, Dios se dignó conceder a cada individuo la oportunidad de recobrar el don que Adán había fallado en conseguir para el género humano como grupo. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, ofreció la reparación infinita por la infinita malicia de la ingratitud de Adán. Al ser Dios y hombre, Jesús salvó el abismo entre la humanidad y la divinidad. Él obtuvo, como solo Dios podía hacerlo, una satisfacción adecuada para la impagable deuda humana. Reparó el pecado original. Aquí nos viene a la mente la figura de un padre bueno que saca dinero de su propia cuenta en el banco para pagar la deuda del hijo descarriado. Pero volviendo a nuestro recién nacido, ahora podemos comprender por qué viene al mundo con solo las facultades naturales propias de la naturaleza humana, la vida sobrenatural.
efecto de la inhabitación personal e íntima de Dios. Está ausente en esa alma. Decimos de ese niño que está en estado de pecado original. El pecado original no es, en sentido estricto, una mancha en el alma, ni tampoco, hablando propiamente, una cosa. Es la ausencia de algo que debiera estar allí, es oscuridad donde debiera haber luz. Para restaurar el alma del niño, un alma salida de las manos de su padre y objeto del amor del Padre, la herencia perdida, Jesús instituyó el sacramento del bautismo. Este sacramento es el medio previsto por Jesús para aplicar a cada alma individual la reparación del pecado original que Él nos ganó en la cruz. Jesús no fuerza su don en nosotros, ese don de vida sobrenatural que Él nos consiguió. Nos lo ofrece deseoso, pero cada uno tiene que aceptarlo libremente. Y esto se realiza cuando recibimos el sacramento del bautismo. Para los que nacimos en la fe y fuimos bautizados de niños, la aceptación fue pasiva. Podríamos decir que Dios, movido por su ardiente deseo de morar en nuestra alma, la presume esa aprobación, aunque cuando puedan hallarse padrinos, estos, en nombre del niño, aceptan formalmente la vida sobrenatural. Pero tanto si es la aceptación pasiva del niño como la explícita del adulto, al administrar el sacramento del bautismo, ese vacío espiritual que llamamos pecado original desaparece y Dios se hace presente en el alma. Esta se hace partícipe de la propia vida de Dios y a esa participación llamamos gracia santificante. A veces ocurre que un matrimonio que no puede tener hijos adopta uno o más niños. Cuando la autoridad competente firma los papeles de adopción, el adoptado se hace real y verdaderamente a todos los efectos legales, como un hijo de la propia carne y sangre. De hecho, si los padres adoptivos pudieran, darían con gusto su carne y sangre a cada uno de los hijos, si encontraran la manera de hacerlo. Les harían compartir su propia naturaleza para que pudieran ser una verdadera imagen de ellos mismos. Pero, desgraciadamente, eso no es posible por pequeño que sea el hijo adoptado. No pueden meterlo en el seno de su nueva madre para que allí adquiera las características físicas de sus padres adoptivos. Tampoco la ciencia médica ha hallado el modo de inyectar los genes de los padres legales en el cuerpo del niño para modelarlo física y mentalmente según sus características. Pero lo que los hombres no pueden hacer por sus hijos adoptivos, Dios sí puede por los suyos, y lo hace. El sacramento del bautismo, como aprendimos en la escuela y recordaremos, confiere la primera gracia santificante, por la que se perdona el pecado original y también los actuales, si los hay. Remite toda la pena por ellos, de vida imprime el carácter de cristianos. Nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia y herederos de la gloria, y nos habilita para recibir los demás sacramentos. Al bajar Dios a nuestra alma en el bautismo, la nueva vida, la llamada gracia santificante que Dios imparte al alma, es real y verdaderamente una participación de la propia vida divina. Ahora, como nunca antes, Dios puede amar a esa alma porque presenta por primera vez un aspecto realmente digno del amor de Dios, el reflejo como un espejo de Dios mismo. Hay también una diferencia entre los derechos de herencia de los hijos adoptivos de Dios y los de adopción humana. De acuerdo con las leyes, un hijo adoptado se convierte en el heredero de sus padres legales
y a no ser que sea expresamente desheredado por un testamento desfavorable. Al fallecer, los padres accederá a su legado, pero no antes de su fallecimiento. Pero el hijo adoptivo de Dios recibe la herencia en el momento mismo de su adopción, en el instante de su bautismo. Su herencia es la unión eterna con Dios que recibe ya. Nadie puede despojarle de ella, ni siquiera Dios, pues Él se liga irrevocablemente a sus promesas y jamás se desdice de ellas. Tan solo el heredero puede rechazar esos derechos por la comisión de un pecado mortal, pero absolutamente nadie más puede privarle de ellos. La naturaleza de esta herencia puede ilustrarse con el ejemplo de los padres legales que ceden todos sus bienes al hijo adoptivo al legalizar su adopción, aunque no entre en su plena posesión hasta la mayoría de edad o quizá hasta el fallecimiento de sus nuevos padres. La propiedad, no obstante, es suya, con todos sus dividendos y rentas. Igualmente nosotros, al ser bautizados, entramos en posesión inmediata de nuestro patrimonio. La gloria del cielo será nuestra, porque estamos ya en unión con Dios. El pleno goce de esa herencia, la visión de Dios cara a cara, vendrá con nuestra muerte física. Pero, mientras tanto, todas las gracias que recibimos y todos los méritos que adquirimos son dividendos y rentas que la acrecientan. El punto en que hay que hacer hincapié y no olvidar jamás es que al ser bautizados estamos ya potencialmente en el cielo. Y tenemos que insistir en esto porque para muchos el bautismo es algo negativo. Borra el pecado original. El bautismo lo perdona, por supuesto, incluso si el que se bautiza es adulto. Perdona todos los pecados mortales y veniales que hubiera cometido. Si sintiera contrición por ellos, borra también toda la pena por ellos debida. La pena eterna del pecado mortal y la pena temporal, sea aquí o en el purgatorio, que debido a la imperfección de nuestra contrición, debemos incluso después que nuestros pecados son perdonados. También suprime la pena temporal debida a los pecados veniales, si el que se bautiza los hubiera cometido. El bautismo es un borrón y cuenta nueva total, pero este borrar no es un quitar negativo, algo así como verter el cubo de la basura en el carro del basurero. El pecado y sus consecuencias desaparecen cuando Dios viene al alma, como la oscuridad al llegar la luz. El pecado es un vacío espiritual que se llena en cuanto llega la gracia. El bautismo no restaura los dones preternaturales que Adán nos perdió. No nos exime del sufrimiento y la muerte, de la ignorancia y las inclinaciones y desordenadas de nuestras pasiones. Pero, ¿qué importa? Es algo insignificante comparado con los dones sobrenaturales que se nos devuelven. He aquí un alma recién bautizada, hermoseada con una belleza que el artista más inspirado jamás podrá imaginar, resplandeciente con un esplendor que admira a los ángeles y a los santos. He aquí un alma ya dispuesta para el cielo, del que la trivial formalidad de unos pocos y breves años la separan. Aunque su vida llegue a centenaria, esto es lo que importa.